Avui volem començar parlant amb un exjutge, l'exjutge Ramiro García de Dios. Durant el temps que va ser jutge d'instrucció al País Basc, va coincidir amb l'actual ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. I amb ell tenim moltes qüestions a tractar. La primera d'elles, per exemple, aquesta investigació sobre el 8M, que hi ha una investigació oberta en un jutjat de Madrid i que ha enfrontat precisament Grande Marlaska i el coronel Diego Pérez de los Cobos. Anem a Madrid, doncs. Ramiro García de Dios, bona nit, buenas noches. Bona nit a tothom, buenas noches. ¿Le sorprendió que Grande Marlaska cesara al coronel Diego Pérez de los Cobos? Lo que me ha sorprendido es que lo haya cesado tan tarde, porque lo que no entiendo es cómo se podía tener confianza con ese sujeto, pero en fin. ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo por el cual Grande Marlaska ha cesado a Diego Pérez de los Cobos? Se ha hablado de muchas cosas. Primero, de que fue una falta de confianza. Después se apuntó a que se quería reformar toda la cúpula de la Guardia Civil. Algunos medios también a la filtración de un informe. ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo por el cual Grande Marlaska ha cesado a Diego Pérez de los Cobos? Bueno, yo en relación con la falta de confianza sigo sin entender que se hubiera podido tener confianza en el coronel Pérez de los Cobos. Por lo tanto, el motivo por que lo haya podido cesar, pues puede ser efectivamente que haya desobedecido a una serie de órdenes de los mandos superiores de la propia Guardia Civil o que, desde un punto de vista político, se haya perdido la confianza en el sentido de a lo mejor llegar a conocimiento del Ministerio de que el coronel Pérez de los Cobos está precisamente dentro de la operación de ataque contra el gobierno de coalición. Pero bueno, esto es una opinión mía que no puede ser absolutamente fundada, puesto que precisamente también la ineptitud del señor Grande Marlaska no contribuye a poder formar una opinión convincente sobre el motivo del cese. Vamos a ver, porque ha dicho dos cosas. Me ha repetido dos veces que le sorprende que Grande Marlaska confiara en Diego Pérez de los Cobos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la trayectoria de Pérez de los Cobos, yo le voy a decir para mí como juez, yo jamás podría tener confianza en un policía que fue procesado, acusado de torturas, aunque es cierto que resultó absuelto. Pero yo como juez garantista y como persona comprometida con el derecho tomado en serio y las garantías tomadas en serio, jamás podría tener confianza en una persona que simplemente ha sido procesada y acusada, aunque hubiera salido absuelto, porque un policía no tiene por qué ser expulsado si ha salido absuelto, pero tampoco se le tiene que dar puestos de la relevancia donde se le han dado, no solo mantenido durante un tiempo por el actual gobierno, por el señor ministro Grande Marlaska, sino ya lo sorprendentemente, aunque ya menos sorprendente, es que viniera de la etapa de donde venía. Ha hablado también de la ineptitud, según usted, de Grande Marlaska. Recuerdo cuando usted estuvo en este programa en el mes de noviembre, hablamos precisamente del ministro Marlaska, y dijo que era un juez antigarantista, mediocre, autoritario y muy querido por el subsistema policial. Hoy añade además la ineptitud. Recuérdenos qué era el subsistema policial. No, el subsistema policial es todo el aparato que dentro de lo que es el Estado profundo funciona opacamente y con aspiraciones a inmunidad. ¿Quién está al mando de este subsistema policial? Bueno, el subsistema policial en principio tiene dos vertientes de mando, que son por un lado el Ministerio del Interior y en relación con la Guardia Civil y la dependencia orgánica sobre todo con el Ministerio de Defensa. Pero la ineptitud a la que yo me he referido, la ineptitud a la que me he referido al señor Grande Marlaska va conectada a ineptitud política, porque no se puede estar cambiando de versiones, siendo obscuro en el modo de exponer las pretendidas razones hasta el punto de crear un auténtico caos
en fin, que sobre todo a la opinión pública le ha impedido conocer racionalmente cuál ha sido el auténtico motivo del cese. Es decir, es inepto porque ha sembrado dudas de que se le haya cesado por haber pretendido conocer el contenido de las actuaciones de unas diligencias judiciales encomendadas específicamente por una magistrada. Y esto, en mi opinión, no ha sido así. Es decir, yo lo que creo es que simplemente se solicitó una puesta en conocimiento no de lo que se estaba haciendo, sino simplemente de si se había terminado el informe o si se seguía actuando, nada más. Que eso se puede hacer perfectamente. Lo que no se puede hacer es pedir, decir, dígame usted qué están haciendo, qué es lo que han hecho, qué es lo que van a hacer, qué contiene el informe, eso es distinto. ¿Y usted cree que esto no ha ocurrido, esto último que dice? Yo, en mi modesta opinión, creo que no. Es decir, ¿por qué? Porque yo, que me conozco muy bien tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la Policía Judicial, como la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con la misma Policía Judicial y el reglamento, sé perfectamente lo primero, que el capitán de la Guardia Civil no es un miembro de una unidad adscrita de Policía Judicial al juzgado, sino simplemente un miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid. Y por lo tanto, el que se pida tener un conocimiento de lo que se está haciendo, un conocimiento, es totalmente normal. Otra cosa es que cuando la juez dice que no se informe absolutamente de nada, pues haya que respetar que no se informe de las actuaciones que se han hecho, de lo que se va a hacer, de las testificales que se hayan podido practicar, etcétera. Pero la simple puesta en conocimiento no significa vulnerar el pretendido secreto que, a su vez, bueno, la ineptitud del señor Grande Marlaska ha contribuido a que una parte de la opinión pública haya pensado que por parte de los mandos de la Guardia Civil o de la señora directora general de la Guardia Civil hubieran pretendido tener conocimiento de las diligencias concretas. Yo creo que eso no se ha producido, pero en fin, es mi opinión y así se las pongo. El ministro Marlaska ya ha dicho que no tiene intención de dimitir. ¿Usted cree que debería hacerlo? Yo creo que el señor Grande Marlaska debería dimitir y no volver a la jurisdicción, sino, bueno, pues trabajar como abogado o como profesor, etcétera. Porque yo creo que sería un descrédito que volviera al ejercicio de la función jurisdiccional. Y sí, yo pienso que debería dimitir, pero por inepto y por haber confiado en una persona en la que no se debería tener confianza. Yo creo que el señor Pérez de los Cobos, vamos, lo que hizo en Barcelona dirigiendo la operación de las fuerzas expedicionarias es bastante elocuente, pero en fin, ustedes conocen mejor lo que pasó en Barcelona que yo. Vamos a hablar de ese informe. ¿Es habitual que los jueces reciban informes con tantísimos errores o incluso supuestas manipulaciones como el que hace referencia al del 8M, hecho por la Guardia Civil? Bueno, esto habitual en el sentido de general no es habitual. Ahora bien, sí, yo he conocido informes tergiversados, sobredimensionados, manipulados, sí los he conocido. El problema de este informe, yo conozco el primer informe, me he leído el primer informe, no me he leído el segundo informe, no lo conozco, pero el primero sí. Y para mí, se lo voy a decir sinceramente, el análisis concreto me resulta expresivo, en principio expresivo, de un posible delito de falsedad en documento oficial, por faltar a la verdad en la narración de los hechos. Yo he hablado con una mujer que es militante de la CGT y me ha contado cómo se intentó manipular a su vez al sindicalista de la CGT, que fue, al cual le tomaron declaración como testigo. Y después el análisis, un análisis crítico de ese informe no resiste un pase serio a efectos de formar una convicción judicial sobre hechos. Lo que contiene es tergiversaciones, manipulaciones, construcción de bulos,
opiniones subjetivas interesadas y por lo tanto es un informe que yo ya le digo, desde mi modesta opinión, yo en principio lo podría reconducir al artículo 394 del Código Penal, que se castiga la falsedad en documento oficial, en este caso, por faltar a la verdad en la narración de los hechos. Por lo tanto, señor García de Dios, cuando un juez recibe un informe de la Guardia Civil, no siempre va a misa, como se suele decir, es decir, ¿lo puede poner en duda o un informe de la Guardia Civil nunca se puede poner en duda? Hombre, no. Un informe de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Archancha, de los Mossos d'Esquadra, de las policías locales, pues claro que se puede poner en duda. Es más, el papel de un juez garantista es acercarse con enorme prudencia analítica al precisamente estudio y valoración de lo que se dice en los informes. Porque si no, si el juez no es crítico, no es analítico con los informes, el juez quedaría atado de pies y manos por lo que le dijeran los pretendidos informes de las policías correspondientes. ¿Por qué cree usted que ha callado el Gobierno con otros informes policiales y en cambio en este caso no ha ocurrido así? Por ejemplo, se me ocurre con los presos independentistas o con los CDRs cuando han estado detenidos. Bueno, efectivamente, claro, la pregunta que me hace usted tiene un componente de ¿por qué no han actuado así? Bueno, pues no han actuado así porque en mi modesta opinión lo que ha pasado con el proceso en Cataluña o con los CDRs es, bueno, pues lo que podríamos significar de una lucha utilizando los mecanismos tanto que el derecho procede, como retorciendo los mecanismos que en derecho pueden proceder. Es decir, al proceso se le ha tratado desde un punto de vista de persecución, en mi opinión, política, lanzando sobre lo que es política o hacer política con independencia de que fuera acertada, equivocada o no compartible, se le ha lanzado la maquinaria del derecho penal a una cuestión política. ¿Qué le parece que la Guardia Civil apunte a Fernando Simón, director de Emergencias Sanitarias, por toda la cuestión del 8M y el coronavirus, la pandemia de coronavirus? Bueno, me parece un auténtico despropósito, un auténtico dislate, una auténtica arbitrariedad, una tropelía, pero vamos, no tengo más calificativos y no quiero seguir porque tendría más calificativos de otro signo y no quiero avanzar en ellos. Es sencillamente, vamos, un despropósito, es decir, ¿cómo es posible que un capitán de la Guardia Civil, que ni es virólogo, ni es especialista en epidemias, ni han consultado con virólogos ni epidemiólogos, haya podido pretender, diríamos, poner en duda la experiencia de un científico que se ha podido equivocar, no equivocar, pero dejando caer como que ha ocultado dolosamente el alcance de una pandemia que, bueno, pues ni siquiera era, diríamos, predecible en su rápida extensión por cantidad de científicos, virólogos, especialistas. Y que venga un capitán de la Guardia Civil y un teniente a soltar ese tipo de lanzar sospechas sobre el señor Fernando Simón, me parece absolutamente no solo una arbitrariedad, sino expresivo de una miseria moral e intelectual. Hace un rato usted comentaba el 1 de octubre, precisamente los informes policiales durante el juicio del Supremo por el 1 de octubre tuvieron mucha importancia. Ahora, precisamente, el juzgado número 7 de Barcelona ha rechazado archivar las cargas policiales que hubo el 1 de octubre. ¿Estas cargas cree usted que deberían ir a juicio? Yo, claro, no conozco el resultado de las investigaciones en curso en el juzgado de Barcelona. Sí he visto multitud de documentales, vídeos, etcétera, de las cargas policiales y las actuaciones policiales, y desde luego hay actuaciones policiales que yo he presenciado que sí deberían ir a juicio, no solo por ser extralimitaciones en el uso de la fuerza, sino, en mi opinión, en algunos casos,
por presuntos delitos en principio, de maltrato contra las personas y de castigo, lo que podría ser lo que se llama en el Código Penal la tortura punitiva. Es decir, no se trata de que se haya golpeado a alguien para indagarle o que diga cosas, sino golpearle simplemente porque, bueno, pues querían votar y estaban allí y ejerciendo una desobediencia pacífica, digamos, pues bueno, fueron golpeados, fueron arrastrados, fueron humillados y desde luego sufrieron un ataque a su dignidad y a su integridad moral. Este lunes se retoma el juicio contra el Major Trapero y la excúpula de Interior. ¿Qué le parece que sea acusado de rebelión el Major Trapero? Bueno, me parece es ya el colmo del retorcimiento del derecho penal. Yo comprendo que la Fiscalía tenga un papel ahí, bueno, de combate en un frenesí punitivo absolutamente carente de fundamento y no lo entiendo, pero no lo entiendo además ni por rebelión, ni por sedición, ni siquiera lo que apuntan algunos juristas de delito de desobediencia. Yo creo, por lo que conozco de las actuaciones del señor Trapero, es que el señor Trapero tuvo una actuación como policía democrática, garantista, sujetándose al principio de proporcionalidad, necesidad, congruencia y evitación de males mayores. Esto es lo que pienso. Por lo tanto, ¿se atreve a hacer algún pronóstico de por dónde puede ir ahora que se retoma el juicio este lunes? No, yo pronóstico sobre el resultado del juicio no me atrevo a hacer. Yo lo que espero es que salga plenamente absuelto. De acuerdo. Y lo deseo, además. Vamos a hablar del estado de alarma. ¿Qué le ha parecido? Durante el estado de alarma, ¿usted diría que se han estado vulnerando algunos derechos fundamentales de los ciudadanos? Bueno, vamos a ver, el estado de alarma no supone vulneración de derechos fundamentales. Supone limitación o restricción en el ejercicio de derechos fundamentales, que es cosa distinta. Ahora bien, yo no sé el conjunto de actuaciones de agentes de la policía que, al amparo del estado de alarma y actuando arbitrariamente o discrecionalmente sin fundamento, hayan podido incurrir, diríamos, ellos en vulneraciones de derechos de las personas. Yo, por ejemplo, no comparto la idea de que se pueda sancionar a un ciudadano que va por la calle a una hora distinta de la que le pudiera corresponder en base a la llamada ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana. No lo entiendo. Sí es cierto que se puede sancionar a una persona si el agente de policía requiere a esa persona de un acto concreto y es desobedecido. Y a su vez el agente de policía entonces lo sancionará por una presunta infracción de desobediencia a una orden concreta. Pero eso de sancionar simplemente por incumplimientos administrativos en los que no haya una previsión concreta, porque en la ley de estado de alarma, excepción y estado de sitio no hay unas previsiones concretas sancionadoras, y aunque uno se vaya a buscar o rebuscar en la ley de seguridad ciudadana o ley Mordaza, no se pueden aplicar las sanciones de un modo analógico, porque la analogía en el derecho administrativo sancionador está prohibida. Pues ya hay más de 1 millón de sanciones. Sí, pues ese millón de sanciones habrá que ver cuáles responden, por ejemplo, a desobediencias, porque una desobediencia sí es sancionable, es decir, por ejemplo, ahora se va a imponer la obligación de llevar mascarillas en lugares cerrados, etc. Si yo no la llevo, me pueden imponer una sanción que me parece que va a ser de 100 euros. Pero el mero hecho de ausencia de una infracción concreta y de un requerimiento concreto impide que se pueda aplicar la ley de seguridad ciudadana. Otra cosa es, le vuelvo a indicar, que la gente diga a una persona: oiga usted no puede estar en la calle a estas horas, o usted no puede salir de este límite de 1 kilómetro,
y la persona desobedezca, y entonces sí se le puede. Ahora, yo no sé qué ha pasado con ese número tan exorbitante de 1 millón de sanciones. Me parece más bien propio de una actuación de una policía que no es muy respetuosa precisamente con el principio de legalidad y con las actuaciones que implica el sometimiento al principio de estricta legalidad, tanto sancionadora como de infracción. Esto es lo que pienso. Por cierto, que esta semana se ha reactivado la actividad judicial. ¿Va a haber colapso en los juzgados después de 3 meses de parón? En algún tipo de juzgados, como son los juzgados de lo social, de lo civil y de lo mercantil, e incluso yo creo de lo contencioso, sí va a haber. Desconozco lo que puede ocurrir en los juzgados de instrucción penal, en los juzgados de lo penal y en las secciones de las audiencias provinciales penales. Ahora bien, el retraso, en mi opinión, va a ser muy considerable en los juzgados de lo social y en los juzgados de lo civil. Antes de terminar, me gustaría preguntarle por lo que ha ocurrido con George Floyd en los Estados Unidos, a propósito de que usted fue juez de control durante años del CIE de Aluche de Madrid. La muerte de George Floyd ha provocado denuncias y indignación en todo el mundo, pero me gustaría preguntarle, ¿en España hay racismo? Bueno, yo creo que en el Estado español no hay un racismo estructural, consolidado, como existe en los Estados Unidos de Norteamérica, en lo que podríamos denominar, o se denomina sociológicamente, a esa mayoría blanca anglosajona protestante, donde sí existe ese racismo y esa xenofobia estructural y por lo tanto institucionalizada, y ya no digamos nada en lo que es el aparato policial en su conjunto de los Estados Unidos de Norteamérica en relación no solo con los negros afroamericanos, sino con los hispanos, con los asiáticos, en fin, con todo lo que no responda a ese canon del blanco anglosajón protestante. Es distinto. Yo creo que los brotes de racismo y xenofobia que existen en el Estado español, que sí existen, y hay ejemplos muy claros, ya se dieron en el Ejido, en Almería, hace bastantes años, se siguen dando por parte de, ¿cómo se llama?, empresarios del campo en relación con los temporeros, tanto en Andalucía, etcétera, y por lo tanto sí existe. Y existe también una cierta xenofobia social extendida en aquellas ciudades del Estado español donde hay un mayor número de inmigrantes. Claro, esa xenofobia social o ese racismo es de distinto grado al grado tan estructural y profundo que existe en la sociedad americana. A mí lo que me preocupa es que esos brotes de racismo y de xenofobia en España de tipo social se vean en cierto modo, en la posibilidad de ser acrecentados por lo que se denomina también racismo y xenofobia institucional. Por ejemplo, para mí, la ley de extranjería y el internar a personas que solo han cometido una infracción administrativa en los centros de internamiento genera racismo y xenofobia social e institucional. Ramiro García de Dios, gracias por haber estado esta noche en directo al Preguntas Freqüents. Gracias a ustedes. Bona nit. Bona nit, que vaya bien. Hasta la próxima.